No, nuevamente la bienvenida a Claudio. Nos da muchísimo gusto tener esta posibilidad de dialogar sobre pues esta experiencia, ¿no? Ir construyendo conocimiento juntas y juntos. Muchas gracias a todo el equipo que se suma en el Zoom. Este, Ahí hay gente de Michoacán, Hidalgo, este, y no veo de San Luis, por ahí se irán sumando. Entonces, pues nada, es un gusto compartir este espacio y nada, sigue siendo en la modalidad de conversatorio. Así que bienvenidas, bienvenidos, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Un poco la dinámica de este trabajo es hablar del proyecto, el proyecto de educación para la ciudadanía. Le pedimos el favor a Claudio muy amablemente que revisara algunos documentos, pero también quisiéramos como trabajar algunos elementos. Hay algunas lecturas que se pusieron en común, digamos que para hacer puente entre lo que ha producido Claudio y lo que estamos trabajando nosotros y podamos tener una conversación un poco más ágil. Y hay algunas preguntas elaboradas, digamos que hemos ido pensando que pueden ir relacionando las dos cosas que ustedes enviaron con anterioridad, entonces para que pueda haber más agilidad en la comunicación, pero pues lo importante es que en primera instancia podamos como trabajar los principales puntos del proyecto enfocados en dos, digamos que en dos cuestiones. Una que fue el trabajo de intergeneracional, que es lo que también nos preocupa, digamos que en el trabajo, y retomar un poco lo de adultocentrismo, aunque van a salir otros elementos. La dinámica que estamos proponiendo pues es más de diálogo, como lo propuso en algún momento Claudio en la primera parte. Esta queremos que sea también como mucho más, digamos, activa en ese sentido, pero pues invitamos también, Claudio, que nos hagas algunas preguntas, si se pueden provocadoras, pues porque la idea no es tanto como esta imagen de la consulta al experto o al que nos va a solucionar, sino que sea un grupo que nos haga movilizar pues ideas, pensamientos y nos mueva como ciertos elementos del proyecto que consideramos que ya están muy fijos o que pueden, digamos que, ser configurados de otra manera. Entonces, la idea es que sí vayamos como tratando de mover esos elementos para que sean discutidos y se pueda seguir avanzando como en el trabajo. La primera parte que vamos a hacer es como una presentación muy rápida del proyecto. Ya me eché como 10 minutos antes de hablar del proyecto. Y en la segunda, pues ya hacemos como esta especie de conversatorio con las preguntas que ya teníamos como, digamos que algunas que ya tienen, que son los que estamos aquí y que podamos como trabajar. La presentación no es tan formal, digamos que en la medida en que también queremos que sea como algo más ágil, pero sí queremos un poco contextualizarte porque el proyecto ha ido avanzando después de ese documento que tuviste, que es solamente, digamos que la muestra inicial de lo que se presentó a CONACYT, como el resumen formal que tenemos, pero pues ha ido cambiando, ha tenido algunas variaciones y en esas variaciones pues está también todo este entramado burocrático que nos ha ido como tambaleando también en el proyecto y que evidentemente digamos que aparece y está ahí. Entonces, no sé, Patti, si nos... Tenemos una presentación.
Tiene para la ciudadanía, cogeneración de conocimientos y saberes con niños, niñas y jóvenes sobre la construcción de paz y cuidado colectivo en barrios considerados peligrosos en la región centro-occidente de México. Todo esto tiene una razón de ser en el proyecto y más adelante vamos a ir como comentando. Pati, le das por... Bueno, un poco hablando de cómo nació esta experiencia. La experiencia no nace precisamente de que nos hayan aprobado el proyecto CONACYT, aunque eso nos da un aval, pero venimos trabajando con un grupo en Querétaro que se llama Más Vale Cholos. Digamos que de ahí es la primera semilla que emerge este proyecto y luego se van, digamos que ampliando a otros grupos de trabajo. En esos grupos de trabajo, siguiente, por favor. Aunque nos hemos ido sumando en esos grupos de trabajo, pues bueno, se han ido articulando niños y niñas en este trabajo de los distintos estados. Aquí faltan algunas fotos de otros estados. Siguiente. Pero también está como el equipo grande. Faltan muchísimas personas acá, pero estamos trabajando como somos región centro-occidente o nuestra idea es trabajar en la región centro-occidente, pues lo componen el proyecto 4 estados. Hidalgo, San Luis Potosí, Michoacán y Querétaro. En este momento estamos como tratando de articular una estrategia también del centro occidente porque nos preocupan en cierta medida las violencias que se han ido generando a raíz de que esta zona se volvió el corredor industrial central del país. Entonces eso nos da a nosotros, digamos que como un primer una primera acercamiento, una primera problemática es un ambiente de violencia mucho más prolongado, mucho más que emerge, digamos que después de lo de Calderón y bueno, toda la justificación que tenemos como en la parte teórica. Pero la idea es que en estas 4 regiones podamos encontrar similitudes, pero también diferencias en términos sobre todo de condiciones que gestan la violencia, que pueden ser particulares, pero también coincidentes. Acá falta gente, digamos que estamos ahí como el equipo base, se han ido incorporando otras personas, pero pues es también uno de los materiales que creó una de las compañeras. Y bueno, para que también hay personas detrás de esto, uno siempre habla como de los papeles y de los ejes, pero hay un equipo detrás. Siguiente, por favor. Los objetivos, pues nuestro objetivo principal o la meta final a llegar es el modelo pedagógico flexible. ¿Por qué hablamos de un modelo pedagógico flexible? Porque queremos implementarlo en 2 escenarios. Uno, el escenario escolar y otro, el escenario comunitario. Nuestra idea, o esa es la meta, es llegar a plantear este modelo pedagógico en compañía con niños, niñas, adolescentes, pero también con otras instancias. Más adelante vamos a hablar, pero en general, pues es implementar estrategias con niños, niñas y adolescentes para la co-creación y transformación de espacios destinados a la convivencia y la participación ciudadana desde perspectivas de pedagogía del cuidado y bueno, y en los barrios considerados. Y de investigación, pues hacer como una cogeneración de conocimientos, no solamente entre los compañeros que se acercan, es decir, estamos trabajando con maestros que ya están articulados a la universidad de diferentes niveles, maestrías, doctorados, postdoctorados, etcétera, sino también se están vinculando estudiantes de licenciatura, estudiantes de maestría, recién egresados y algunos voluntarios que quieren formar parte del equipo. En ese caso estamos, digamos que trabajando también como con interniveles, que eso nos genera también, digamos que un plus o un elemento que siempre vamos a ir como trabajando en el proceso. Y lo otro importante es la configuración del equipo. Es un equipo interdisciplinario, estamos de ciencias sociales, de psicología, de arquitectura, como viste está pues Emiliano, pero también nos acompañan otros compañeros y compañeras que son parte de la dimensión socioespacial, porque es también un elemento importante que consideramos dentro del proyecto y que puede ser de vital importancia para su configuración. Pero también hay historiadores, educadoras, y pues esto digamos que nos ha hecho ver distintos ángulos del trabajo que se enfoca
un poco dentro del trabajo con niños y niñas. En esto, pues los ejes así básicos que trabajamos son 3. Trabajamos violencias cotidianas, dinámicas socioterritoriales, cuidados y descuidos. ¿Por qué trabajamos violencias cotidianas? Partimos de que queremos disminuir o generar estrategias para disminuir el clima de violencia en el que se desarrollan los niños y las niñas. En este proyecto hablamos de violencias cotidianas, sin ir en detrimento de las estructurales, pero consideramos que las violencias cotidianas sostienen a las violencias estructurales en muchas medidas. Es decir, esos elementos son las prácticas cotidianas de cómo se reproducen estas violencias cotidianas, cómo se va desquebrajando el tejido social. Y en esta parte de violencia nos interesan las significaciones imaginarias sociales de la violencia. ¿Por qué las significaciones sociales? Porque son las que le dan sentido a la violencia y las vuelven un eje articulador dentro de la cotidianidad. Es decir, nos preguntamos por elementos que están tan naturalizados en los vínculos, algunos actores y en la vida cotidiana que son difíciles de reflexionar, pero que van afectando cotidianamente, digamos, el tejido social. Por ejemplo, estas expresiones tan socorridas que tenemos en países que sufren violencia como no te metas con ese porque algo turbio hay en su familia o por algo le pasó eso o quién sabe el vecino en qué está metido, que se vuelven como constantes y terminan, digamos que fraccionando este tejido social y volviéndonos ajenos a todas estas violencias. En este caso estamos hablando también de los vínculos desde los mandatos de género porque consideramos que son unas de las violencias más instauradas con niños y niñas, pero menos reflexionadas. Es decir, desde el hecho de los estereotipos, de los mandatos de género, de las expectativas que se tienen con los niños y las niñas como adultos hacia ellos, se van construyendo realidades y consideramos que es entrar en el elemento de violencias desde las significaciones imaginarias, atendemos a cómo podemos irlas desarticulando desde el cotidiano, ¿no? Cómo se van haciendo comprensibles en la vida cotidiana y por lo tanto se pueden ir trabajando. El segundo es dinámicas socioterritoriales, tienen que ver con 3 escalas, en eso saben mucho más los arquitectos que nosotros, pero en términos lúdicos estamos trabajando barrio, escuela y casa, es decir, los 3 entornos como más inmediatos para poder hacer un puente también con lo barrial de los otros estados, pero con lo regional y podamos explicarnos una zona, en este caso la centro-occidente, que tiene particularidades y diferencias. En estas dinámicas socioterritoriales también nos interesan las huellas que dejan la violencia en el espacio, cómo se pueden transformar estos espacios para niños y niñas, pero también cómo se espacializa la violencia y nunca la tenemos en cuenta. Creo que uno de los elementos que se tienen o que carecen dentro de lo educativo es que todo sucede digamos que o se analizan las relaciones entre las personas, pero siempre olvidamos que hay un espacio que contextualiza el accionar de los sujetos e incide también en esas prácticas y podemos también modificarlo. No quiere decir que vayamos a pintar las casas de colores como se han visto algunas alternativas. No, píntenlo de color a los pobres porque se ven más bonitos, entonces ya se elimina esta idea de pobreza, sino cómo se pueden a partir de las dinámicas socioterritoriales transformarlo. Y un tercer eje es el cuidados y descuidos. El de cuidados y descuidos, pues trabajamos desde los vínculos y desde el entorno. En esta es importante nuestra postura con los cuidados y es decir, no queremos como trabajar en esta política de los cuidados de vamos a cuidar a la infancia o somos los llamados a cuidar. Entonces aquí pues viene desde la perspectiva feminista y un poco viene a disputarse también con la de ciudadanía, los que no caben en esa idea de ciudadanía. Hablamos de ciudadanía desde esta perspectiva feminista porque también como las mujeres, las minorías, las mal llamadas minorías disidencias sexuales, pues los niños y las niñas tampoco en esa ciudadanía tienen cabida, ¿no? Entonces, un poco el posicionamiento desde los cuidados, pues parte desde una posición política de formarnos en un espacio donde podamos interrelacionarnos con cuidados, pero con una participación en una ciudadanía distinta. Estos 3 ejes mostrados así siempre se entrecruzan, es decir, en aras de que se entienda, pues se ponen separados,
pero siempre van cruzados, es decir, son los ejes que van a atravesar el proyecto. Adicional a estos trabajamos género y estamos trabajando la dimensión intergeneracional o generacional de cómo se va cruzando estos elementos, pues porque las niñeces y las violencias pues no se producen solamente en un universo con los niños y las niñas, sino que son compartidas socialmente y se pueden cuestionar también socialmente en esa medida. Siguiente, por favor. Dicho esto, este es nuestro contexto como de trabajo, ¿no? Tenemos a las niñas, niños y adolescentes en el centro. Hemos venido trabajando en el área barrial con gestores comunitarios y actores comunitarios, como estamos trabajando con barrios considerados peligrosos. Los ponemos considerados peligrosos porque no, al estar al barrio, muchas veces es la apariencia que se tiene de, ¿no? Entonces, con estos gestores comunitarios nos han logrado abrir espacio tanto en el contexto barrial de vecinas, vecinas, trabajadores y trabajadoras del barrio y con organizaciones sociales que trabajan o están allegadas al trabajo con niños, niñas y adolescentes. Hay un trabajo también con madres, padres, abuelas y cuidadores que estamos como empezando a llevar a cabo porque nos parece importante no solamente ver cómo estas significaciones imaginarias se dan, sino cómo se socializan, se reproducen y además somos portadores de ellas mismas. Entonces este trabajo con madres y padres pues incluye también esta idea de la niñez. En este vamos ahí como trabajando porque sí estamos tratando de incorporar esa mirada que pueda articular digamos que toda esta dimensión. En esto, pues nos movemos en el contexto barrial, no se excluyen vecinas, vecinos, trabajadores, trabajadoras del mismo barrio. Y hay una parte importante que está en la escuela, como también trabajamos no solamente en Querétaro, vamos a empezar a trabajar en escuela, pero San Luis Potosí y Michoacán han hecho la inclusión de la escuela, pues también estamos trabajando con maestras y maestros en esta dimensión. Y en este punto, pues con talleristas y estudiantes de distintas disciplinas e investigadores del proyecto. En este punto es interesante porque también la idea es que los estudiantes que se acercan al trabajo con niños, niñas y adolescentes, pues aprendan en la práctica de la investigación a investigar. El supuesto que manejamos en el proyecto es que la participación se da desde la planeación, ejecución y trabajo en campo, es decir, que todo el proceso es participativo para que realmente, digamos que se percole la esencia pues, del proyecto en lo participativo. Entonces los estudiantes están desde el diseño, la participación, desde las discusiones teóricas, desde los diferentes elementos hasta llegar al trabajo con los niños y las niñas. Pretendemos con los niños y las niñas, y ha sido un poco difícil también ahí, y quizá ahí Claudio nos va a decir que hemos tenido una visión un poco adultocentrista, generar este proceso con niños y niñas participativo, es decir, que en algún momento ellos ya entren al grupo a dirigir, participar en las estrategias, formando un grupo de niños y niñas que puedan, digamos que colaborar con el equipo completo. Y bueno, y ahí está el contexto regional en que todo esto se desarrolla. Y bueno, la primera etapa pues ya tiene que ver con el diagnóstico que estamos haciendo, también no se ve mucho, pero luego se los envío con lo del diagnóstico que estamos haciendo en esta primera etapa. El proyecto, si CONACYT así lo quiere, va a durar 3 años. Estamos en una primera etapa de diagnóstico multilocal, donde estamos intentando describir estas violencias cotidianas y los factores socioespaciales asociados a ellas, que tienen que ver con lo del corredor industrial, los económicos, los mecanismos socioculturales del descuido que nos pueden llevar también a ver cómo rescatamos, entre comillas rescatamos, porque no es tan así, cómo podemos volver a gestionar ciertas prácticas en el barrio que se han, digamos, que se han ido en desuso, ¿no? Por ejemplo, las redes de colaboración que hay entre mujeres en algunos barrios, las redes vecinales, pero no estas redes vecinales para agarrar el ladrón y golpearlo, sino estas redes vecinales en donde se cuida un entorno. Y estamos también en una primera sistematización
para pasar a la diseminación regional y una primera propuesta metodológica de este modelo pedagógico flexible. Es decir, que ahí estamos como en el... Hay muchas cosas todavía por definir, estamos haciendo las primeras introducciones, hemos hecho algunas, entre comillas, también capacitaciones con los chicos y las chicas acerca del proyecto y pues ahí venimos como trabajando en esto. No sé si alguno de mis compañeros quiera aumentar, compartir algo, porque también parte como desde donde uno lee el proyecto, pero intenta como mostrarlo colectivo. Y eso a grandes rasgos. Traté de hacerlo sintético porque me están pidiendo. Gracias. O no sé si también en Zoom alguna persona quisiera como... Y ya pues, si quieres quitarla. Sí tenemos, pero no sé si quieras también. Si quieres, Rosy, ya puedes hablar. Gracias. Un saludo a todos. Agradezco al doctor que está acompañándonos en este conversatorio. Pues comentar también que las sedes, en el caso de nosotros Hidalgo, y también veo que mis colegas también están teniendo ya este acercamiento con los niños a través de actividades, de ejercicios que se han planteado por sede y que el contacto ya con los niños pues nos ha planteado diferentes pues, cuestiones, ¿no? Una de ellas es precisamente cómo nos estamos acercando a los niños, ¿no? Hemos notado como en Hidalgo que hemos tenido un cachiverano que ha sido de 3 semanas y que hemos intentado registrar las actividades y tomar fotos. Sin embargo, me parece que el tiempo ha sido demasiado, han estado los niños muy expuestos pues a estar observados y me parece que consideramos que debe de haber un límite, ¿no? Lo estamos reflexionando, ¿no? Por supuesto. Vemos que surgen algunas incomodidades por parte de los niños, aunque los padres han firmado. Me parece importante que los niños también conozcan cuál es el sentido de esta actividad y del proyecto, ¿no? Porque creo que son los que estamos como que trabajando con ellos, tratando de involucrarlos, pero ellos están distantes a la propuesta que tenemos, ¿no? Estamos realizando actividades, pero ¿sabrán ellos con qué sentido las estamos haciendo? Ese es mi cuestionamiento con lo que hemos tenido de experiencia. En este acercamiento, precisamente, primer acercamiento y las experiencias que van surgiendo. Gracias. Gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes a las personas que no había saludado antes y a las compañeras que están en el Zoom.
agradezco mucho la posibilidad de tener este momento de intercambio y de aprendizaje colectivo dentro del trabajo que nosotros hacemos como núcleo de investigación y acción en Juventudes. También intentamos desarrollar proyectos como este que ustedes están llevando a cabo aquí, y veo que hay cuestiones de mucha coincidencia en términos de las preguntas, de las inquietudes, de los debates en los que estamos inmersos, y por eso me parece súper potente que podamos hacer este intercambio ahora. Nosotros nos llamamos de investigación y acción, no de investigación-acción, ¿sí? Porque hay proyectos en los que trabajamos que están centrados en otra, y hay proyectos que nos permiten hacer la relación dialógica, aunque nosotros siempre estamos tratando de esforzarnos por llevar adelante la relación dialógica. O sea, que si alguien nos invita, por ejemplo, a hacer un proceso en una escuela en Renca, una comuna pobre de la parte poniente de Santiago, una escuela primaria, estamos trabajando con el equipo docente, nos llamaron ellas, son mayormente mujeres, estaban muy asustadas y alarmadas porque veían lo que ellas llamaban así como procesos de sexualización en las niñas y los niños, y que habían dinámicas que ellas leían también como agresión o como maltrato, particularmente hacia las niñas, o sea, hacia algún niño o niña que se expresaba desde la disidencia. Entonces, ayúdennos por favor, queremos hacer, en Chile las escuelas deberían tener un plan de afectividad, sexualidad y género. Todas las escuelas deberían tener eso. Y comúnmente ese plan, quizás en México es parecido, lo hace el equipo directivo. ¿Sí? Las personas que dirigen deciden qué es lo que se va a hacer en ese plan y cómo eso se va a curricularizar y cómo se va a llevar a las distintas áreas del aprendizaje. Entonces nos pidieron eso a nosotros, al núcleo. Entonces era, si ustedes lo quieren decir así, un proyecto de acción directa. Pero a ese proyecto de acción directa nosotros le pusimos el componente de producción de conocimiento inmediatamente, en esta lógica de avanzar en lo dialógico todo el rato, ¿sí? Entonces ahí es muy importante cómo nosotras, pienso yo, desde las ciencias sociales, la ciencia humana, la arquitectura, etcétera, vamos buscando formas para desbordar las metodologías que hemos aprendido. Es muy posible que las personas que están aquí hayamos tenido cursos de metodologías de investigación de distinto tipo. Y a veces una cosa que no explicamos, quienes hacemos docencia en metodología de investigación, es que estamos mostrando una partecita de las metodologías de investigación. Que hay otra parte que no alcanzamos a mostrar porque no nos dan los tiempos, y hay otra parte que todavía no se ha creado, que hay que inventarla. O sea, que no es finito lo que estamos enseñando. Pero claro, como todo el mundo usa el manual de Hernández, Baptista y otros, ¿sí? San Pedri, la gente cree, porque ya además es un manual, que eso es la metodología de investigación. Y entonces una de las primeras cosas que yo hago con mis estudiantes y en la facultad donde estudió la Pati, es que les pido que traigan las copias de ese libro y hacemos una fogata, porque nos enseña, nos manualiza la forma de producción de conocimiento. ¿Sí? Aquí yo voy a usar el concepto producción, no generación, para no confundirlo con el otro concepto de generación. ¿Sí? Y pongo producción porque es muy importante trabajar en concientizarnos, quienes desarrollamos tareas sociales en esto, de que el conocimiento no preexiste, que hay que producirlo, y que la producción, en el sentido marxista, es una transformación de la naturaleza. Entonces nosotros nos tenemos que hacer cargo que es eso lo que estamos haciendo, transformando los saberes comunes, los saberes cotidianos en un conocimiento sistemático, que le pertenece a la comunidad y nos pertenece también a nosotros, de una pertenencia colectiva en la medida que los procesos son colectivos. Entonces a mí me parece que el concepto de producción es muy importante aquí. ¿Sí? Hay una tarea, hay una transformación que nosotros hacemos cuando vamos elaborando este conocimiento. Y desarrollamos colectivamente procesos para la apropiación conjunta de esos saberes. Entonces, es una primera cuestión que yo creo que es muy interesante lo que ustedes plantean, este esfuerzo que están intentando llevar adelante de mantener articulada estos dos asuntos. Que antiguamente, estoy diciendo por ahí por la década de los 80, por lo menos en Chile, cuando estábamos en la lucha contra la dictadura militar, la gente separaba mucho teoría y práctica. ¿Sí? Que primero hacemos la teoría y después vamos a la práctica, y que si no tenemos teoría no podemos ir a la práctica. Y había otros que decían, no, primero vamos a hacer la práctica y luego vamos a construir la teoría. Y estaban todo el rato como binariamente, ya sabemos lo que producen los binarismos, ¿no? O dicotómicamente, o esquizofrénicamente,
¿sí? Sin poder atender que son procesos que se dan simultáneamente, de manera dialógica, etc. Pero eso lo tenemos que trabajar en cada cual, porque desde la escuela básica aprendemos la dicotomía. Aprendemos que son cosas distintas. De hecho, fíjense que existe una especie como de anécdota, a mi juicio, estigmatizadora en ciencias sociales, que dice que la gente del trabajo social es la que hace y la gente de la sociología es la que piensa. ¿Sí? Entonces, como si cuando usted estuviera haciendo no pensara, o como que si pensar no fuera un hacer. ¿Sí? En ninguna de esas partes el sentimiento aparece, para que ustedes vean cómo funciona esa dicotomía, todo lo que deja fuera. Entonces, un punto que me llamó la atención y que me interesaba enfatizar, así como remarcar, como me parece un acierto, es tratar de mantener esta dialogicidad. Que por supuesto es una búsqueda, es una tendencia que vamos detrás de aquello y tratamos de acercarnos lo más posible. Por lo tanto, quizás uno de los asuntos importantes aquí es cómo en las sistematizaciones que hacemos de nuestras experiencias podemos proponernos producir, a contracorriente de los manuales, cajas de herramientas. Cajas de herramientas que nos permitan divulgar, comunicar, compartir los modos de trabajo que tenemos. O sea, creo que a veces se pierde mucho en la investigación acción social lo que podríamos llamar la cocina de la investigación. Cómo fuimos haciendo, cómo fuimos tomando estas decisiones, qué influyó en que decidiéramos trabajar de esta manera y no de otra, por qué hicimos este cambio, por qué si originalmente lo teníamos planeado de esta manera, por qué después lo hicimos de esa otra forma. Hay mucha oralidad en los proyectos, mucha cosa que se traspasa conversando. Pero es muy importante que seamos sistemáticos en esos procesos de cambio, en precisar cuáles son los asuntos que nos hicieron modificar lo que teníamos planeado, lo que vamos trabajando, para poder ir elaborando aprendizaje. La sistematización de experiencia consiste en eso. No es solo hacer un registro de lo que hacemos, sino que luego conceptualizar ese registro a través de la elaboración de aprendizaje y luego la comunicación de su aprendizaje. Entonces, lo que decía Rosa Elena recién respecto de niños distantes en la propuesta, lo más seguro es que va a poner como un desafío que aquello que estaba planeado de una manera, originalmente hoy día necesite ajustes. Y esos ajustes, aunque lo hagamos espontáneo, en el momento en que estamos trabajando, que tenemos ¿se acuerdan un compañero acá que habló en la mañana, que nos decía que él tenía preparado una sesión, pero pasó un colibrí, bendito sea el colibrí, ¿sí? Y todos se fueron detrás del colibrí, digamos. Y eso se transformó en el asunto. Eso que algunos llaman la espontaneidad es muy importante en el trabajo social y particularmente el trabajo con niños, niñas y jóvenes. Tenemos que tener planes de trabajo, pero tenemos que tener la disponibilidad y luego la habilidad para trabajar espontáneamente, desde lo que emerge desde el grupo. Claro, como tenemos la formación escolar en el cuerpo, pensamos que tenemos que llegar al grupo con todo planificado. Y ojalá, no sé, voy a decir marzo, porque en Chile el año académico parte en marzo, tener planificado lo que vamos a hacer de marzo a diciembre. Pero eso me quita la capacidad, que es una sensibilidad, de captar lo que está pasando en el grupo para proponerle al grupo modificaciones, cambios, etc. Entonces, en ese sentido, la pregunta que instala ahí Rosa Elena es bien importante. Ahora, ¿cómo se va a resolver eso? Y atender que la solución puede ser temporal. O sea, digo, podemos resolver, ya vamos a enfrentar esta distancia de los niños y niñas de esta manera y probemos. Y aquí la lógica del ensayo permanente es fundamental. Ensayar, 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 ensayar y no dejar de ensayar. O sea, si queremos construir un manual a los San Pedri, estamos sonados. En Chile decir estamos sonados, estamos fritos, Porque eso, lo que hacen los manuales o este tipo de formato es que le quitan el movimiento a lo social y lo ponen como si fuera una fotografía fija. Y no nos dejan ver lo que sigue pasando. Entonces, ahí tenemos un problema. Ese es un asunto que quería remarcar entonces, enfatizar, que me parece que dialoga
que es muy interesante lo que puede aparecer aquí. Quiero un cogollito más. Sobre todo porque las metodologías tradicionales de acción comunitaria o de investigación son metodologías patriarcales y adultocéntricas. No solo porque niegan la participación, sino que además porque niegan el saber de las personas que están ahí, le niegan la palabra a las mujeres, le niegan la palabra a las disidencias, los folclorizan. O sea, un avance podría ser, pareciera, unos proyectos que los transforman como en un objeto de admiración, como algo folclórico, pero que le sigue no dando poder de decisión en los espacios comunitarios. Entonces eso tenemos que ser capaces de enfrentarlo, porque estamos en academias, también patriarcales y adultocéntricas, que siguen enseñando esto de la misma manera. Y ahí, a mi juicio, las teorías feministas han hecho un aporte muy importante para ese cuestionamiento. O sea, toda la perspectiva de la interseccionalidad, ¿sí? Toda la cuestión del conocimiento situado, toda la cuestión del cuerpo en la acción de la producción de conocimiento, son aportes fundamentales, que hasta hace 25 o 30 años eran totalmente desechados en la academia. No eran permitidos. Entonces, estamos en un momento muy importante de corrimiento de los límites. Y en eso, proyectos como el que ustedes están desarrollando son fundamentales, porque van a permitir ese corrimiento. Luego, otra cuestión que me parece que puede ser muy interesante tener en cuenta y que me gustó mucho del proyecto es que si son 4 regiones, dicen ustedes, ¿no?, las que están trabajando, cómo cada región y dentro de cada región, cada barrio mantiene su especificidad. O sea, que no nos proponemos ni explícitamente ni implícitamente elaborar una metodología que se reproduzca sin distinciones. Porque ya dentro de una misma región los barrios son distintos. A veces dentro de un barrio las comunidades educativas son distintas. Entonces imagínense ahora entre regiones. Entonces ahí más bien lo que hay que, creo que desarrollar esa destreza de construir criterios comunes, como orientaciones. Hay gente que le llama principios a eso. A mí no me gusta mucho porque los principios están adelante. No me gusta que estén las cosas adelante porque como que nos norman. Prefiero criterios como pisos. Pisos en los cuales nos podemos parar. Y desde ahí saltar, correr, bailar, en fin, todo lo que haya que hacer. Entonces, como criterios que orienten la acción del proyecto, co-construido entre los equipos de las distintas regiones y luego al interior de las regiones ver cómo se pueden ir especificando. Y también mantener ahí distinciones hasta el plano micro. Porque no es lo mismo trabajar con un grupo de niños que de niñas que de niñes. Si es que nos tocara, por ejemplo, esa diferenciación. Entonces también ahí, que ese ya es el espacio más, yo lo llamaría así como micro, del que están trabajando ustedes, que va a exigir a cada equipo educador, educadora, ponerse, adecuar las metodologías, las propuestas a ese grupo. En ese sentido, una cosa que me llama la atención positivamente y que me gusta mucho también del proyecto es que ustedes están trabajando en un proyecto a una escala grande. Lo que yo puse como ejemplo, el colegio en Renca es una comunidad educativa que tiene 350 estudiantes, 30 docentes, 280 y tantas familias, y está en un territorio súper específico. Entonces eso tiene ciertas ventajas, porque hay que trabajar ahí, está como acotado el trabajo. Y estamos en este momento con las docentes y los docentes saliendo al territorio a conocer el territorio. Fíjense que nos dimos cuenta que había profesoras que llegaban en el autobús, que la dejaba a 2 calles del colegio, se bajaban del autobús, caminaban al colegio en la mañana, salían en la tarde, tomaban el autobús. Entonces lo que está más allá de la parada del bus no lo conoce. Por lo tanto, no conoce el barrio, las calles, las plazas donde viven sus estudiantes y la familia. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en docencia durante años? Tomamos a veces estudiantes en primero básico, los llevamos hasta cuarto básico, ahí hay cambio de ciclo, 4 años y no conocemos dónde viven. Entonces, el sistema educativo, por lo menos en Chile, lleva una suerte de deshumanización
de la tarea. Nos convierte en operadores de programa, decimos nosotros. Entonces, una de los énfasis metodológicos que nosotros tenemos cuando trabajamos con comunidad educativa es que apostamos a que las y los docentes tienen que transformarse en investigadores de su realidad. Y eso nos enseña. En la universidad, lamentablemente, las mallas curriculares en Chile no se enseña eso. Entonces, cuando uno les dice, vamos a ir a hacer observación al barrio, no se lo logran imaginar. Algunas personas nos discutieron por qué tendríamos que hacer eso nosotros. Entonces, tuvimos que hacer toda una fundamentación de la importancia que eso tiene y cómo eso les va a permitir poner el cuerpo, ¿sí?, el cuerpo como mujeres docentes, ya no solo en el aula, que pareciera que ser el único lugar de la educación, sino que ahora en el territorio donde viven sus estudiantes. Entonces, mientras yo les cuento esto, yo supongo que en esta semana estas profesoras han estado haciendo el ejercicio que nosotros les pedimos, ¿sí?, con una guía de observación. Yo explicamos teóricamente lo que significa hacer la observación, lo que significa empezar a conversar con la gente en el territorio. En fin, como prepararlas para eso, porque no lo tienen considerado ni como tarea, ni tecnológicamente, digamos, están como disponibles para eso. Ese conocimiento, quienes están en proyectos comunitarios también deben desarrollarlo. O sea, no se trata ahora solo de ir al colegio que están en el barrio, en la región que les toca a ustedes, en Querétaro, y llegar al colegio a trabajar directamente, sino que tocará ir a vagabundear. Así lo llamamos nosotros, ¿no? Salga a vagabundear, que es como salir sin una tarea específica. No es que usted salió a comprar el pan al barrio o una fruta. No, salga, camine, deténgase, observe, que es más que ver y más que mirar, vaya registrando, después cuando vuelva a su casa, tome notas, busque lecturas, busque películas, busque documentales que lo alimenten, pero no podemos trabajar en un barrio si solo conocemos la sede vecinal del barrio. Porque cuando los niños y niñas digan, no, allá donde vive fulano. Hay gente que dice que esto es de la antropología. Y yo creo que es humano. La antropología lo transformó en disciplina, está bien, y se le agradece, digamos. Pero todos quienes hacemos trabajo social debiéramos desarrollar nuestra imaginación antropológica, para decirlo así. Y eso implica que hay que acercarse al territorio. Y ojalá quienes fueran los guías, las guías de ese territorio, fueran los propios niños y niñas. Miren, es una actividad muy bonita de hacer. Decirles que ustedes no viven en este barrio, pero que les gustaría conocerlo. Si ellos los llevarían a conocer. Y que ellos organicen la cuestión. Que ellos digan lo que sería bueno ver. Y eso ya también a uno le da elementos de cuál es el imaginario de barrio, ¿sí?, de ocupación del espacio que estos niños y niñas tienen. ¿Por qué lo primero que hicieron fue llevarme al lugar de la cancha de fútbol? ¿Por qué no me llevaron a su escuela? O sí, no sé. En fin, ese tipo de cosas creo que hay que ponerlas en este tipo de espacio donde estamos trabajando, porque lo que ustedes han señalado aquí, que hay una dimensión socioespacial, ¿sí?, que yo traduje como territorio. Y el territorio no es una delimitación administrativa, ya que el colega nos podrá explicar muy bien eso, sino que es donde uno pone el cuerpo cotidianamente. Y en eso la cuestión del ambiente me parece a mí que es fundamental. Lo tercero, creo que ya voy en la tercera parte, que quería señalar, es que ustedes tienen 3 dimensiones de trabajo: violencias cotidianas, dinámicas socioterritoriales, cuidados y descuidos. Eso de la cuidadanía me parece muy interesante. Se me ocurre pensar qué pasa si aparece fuerte en los niños, niñas y niñas ahora, por ejemplo, el asunto de los cuerpos y las sexualidades. No necesariamente expresado como violencias, digo, no como punto crítico, límite de la convivencia, sino como preocupación, como interés. ¿O qué pasa si aparece lo medioambiental? Supónganse que en alguno de los barrios de alguna de las regiones hay una zona de sacrificio. Así le llamamos en Chile a las zonas que están invadidas por algún tipo de contaminación.
¿sí? Zonas de sacrificio. ¿Cómo se suma aquí? ¿Qué disponibilidad tenemos en nuestro dispositivo? Entiendo el proyecto como un dispositivo, ¿no? Flexible, dinámico, para incorporar algunas de estas cuestiones aquí. Incluso para que la realidad nos diga, ¿sabes qué? Esta dimensión no es tan importante. Entonces, si nos planteamos el proyecto como una investigación, acción, participante, eso nos permite la flexibilidad de mover e integrar lo que la gente nos está diciendo. Y eso es muy nutritivo, porque en la medida en que se lo vamos mostrando a la gente, le decimos, mira, originalmente nosotros queríamos construir, hacer así este proceso, pero en la práctica lo hemos ido haciendo así, por lo que ustedes nos han dicho, eso es un valor para la gente. O sea, no sé si logramos dimensionar el peso que para las personas que nunca han estado en la universidad, tiene saber que genuinamente su palabra incidió en lo que la gente de la universidad hace. No sé si a ustedes les pasa aquí en México, pero en Chile, que uno diga que viene de la universidad, la gente es así. Como que, no sé por qué mira para arriba, aunque uno esté sentado al lado de la persona, como que miran para el cielo. Porque existe la construcción social de que los universitarios, está más dicho en masculino, es como algo superior. Y nosotros tenemos que mostrarle a la gente, yo creo que no. Que somos tan humanos como cualquiera de las personas que están ahí. Y el otro componente que yo quería remarcar es que a mí me parece que este tipo de proyectos lo aprendí mucho en Colombia, con la gente de la Javeriana, y nosotros lo estamos tratando de hacer en Chile. Tienen que ser semilleros, ese es el concepto que usan en Colombia, semilleros, en el sentido de como una segunda escuela de formación. No es lo curricular necesariamente del programa de formación en psicología, pero es la otra, por decirlo así, como la otra escuela, la que permite confrontar ese currículum en el que tenemos poca incidencia, o que el mundo estudiantil al menos tiene muy poca incidencia. Sigue todavía muy, por lo menos en Chile, muy apropiado por el mundo adulto docente, ¿no? Salvo algunos casos de profesores hippies, dicen allá, que ponen en discusión sus programas con sus estudiantes. O que van conversando con los estudiantes qué cursos ven de último año, qué cursos creen que necesitarían para antes de salir, y preparan sus cursos escuchando a sus estudiantes. Entonces, ya, esa es una forma de formación que tiene la academia. Pero estos proyectos son también universidad, también son una escuela de formación. Y ese componente creo que hay que explicitarlo en el proyecto. No es un objetivo en sí mismo la formación de estos profesionales jóvenes, pero de alguna manera creo que hay que valorizarlo, creo que hay que ponerlo en algún punto, porque no es cualquier formación. Es además, como dijeron ustedes ahí en la presentación que hizo Claudia, una formación antipatriarcal y antiadultocéntrica. Lo que hasta donde supongo está en cierta contradicción con el currículum de la propia universidad. Entonces me parece que eso sería muy bueno visibilizar y ver cómo se va trabajando para que las caras más jóvenes que yo veo aquí, que entiendo que es gente de último año o que salió hace poco, cuáles van siendo sus propios procesos. Es una ganancia para nosotros como academia, digamos, como universidad. Quizás la gente de la comunidad no lo valore tanto, pero cuando uno muestra cómo esa persona que estudió, voy a decir en mi caso, sociología, no termina siendo un encuestólogo, ¿sí? Con todo lo que tenemos de debate con la encuesta, sino que se transforma en un sociólogo que es un sociólogo educador comunitario y que pone el saber sociológico ahí para promover y participar de procesos de transformación social. Creo que esa es una ganancia importante para las comunidades. Entonces, quería sugerir, así como humildemente, por decirlo de una manera, tener en cuenta ese componente que me parece que puede ser muy importante. Hasta ahí dejaría por ahora. ¿Sí? Emiliano, ya. Bueno, un montón de cosas, Claudia, pero me rebotó en algo que me pasó cuando acompañé alguna de las dinámicas en uno de los barrios.
y que ahora me va cayendo, ¿no? Como algunas ideas y que lo asocio a lo que dices y a la pregunta de Rosy. Y cuento brevemente la anécdota. Llegamos el día de la actividad y ya habían chiquitos ahí y se acercaron y preguntaron. Estaba Mariano, bueno, que es un colega de arquitectura, colega de él. Los chiquitos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Él dice, bueno, la propuesta es pensar sobre esto y podemos hacer aquello, lo otro, no sé qué. Y dicen, ah, ok, está bien, pero primero las traes. O sea, como es un juego de, no sé cómo le dicen, roña o la mancha o esto de tocas y sales corriendo. Tinta. Entonces, entonces hace eso y bueno, ahí salimos todos corriendo para todos lados, es como sálvese quien pueda, entonces, ¿no? Se divide todo el mundo para todos lados y es correr, 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 correr. Se cae una chiquita, pero yo tenía la tinta, entonces me acerco a ella y le digo, oye, ¿te ayudo a pararte? Y le digo, no, porque si no las traes tú. Y entonces se paró como muy agradecida y ya toqué a alguien más y después me dijo, bueno, ahora tú me vas a cuidar. Y yo dije, no, pero si es un juego de sálvese quien pueda, ¿cómo la voy a cuidar si todo el mundo corre para todos lados, no? Entonces vio mi inutilidad en cuidarla durante el juego y me dijo, no, no, tú no, mejor yo te cuido. Y yo dije, no se puede cuidar. Y tenía estrategias. Me dijo, mira, viene de ese lado, ahora va a salir de este y mejor corre para acá. Y yo, ¿qué? ¿Cuál lado? ¿Qué? Y entonces me empujaba, ¿no? O sea, para allá, güey, corre, ¿no? Entonces, ok. Entonces entendí que en un juego de sálvese quien pueda, ella me podía cuidar. Y entendí que no lo dije en la dinámica. O sea, esto que dice Rosy. A ver, los chicos no están entendiendo que son parte de un grupo de investigaciones. Van a dinámicas y participan y ahí están. Y nosotros estamos entendiendo cosas. Pero tampoco les devolvemos lo que aprendemos durante la dinámica. Porque al final la pregunta, la devolución es, oye, yo aprendí que en un juego de sálvese quien pueda, también nos podemos cuidar, ¿no? A pesar de estar, ¿no?, detrás de cámaras en el proyecto y todo esto, yo no lo caché, ¿no? Entonces, pienso que eso es como un punto a reflexionar y pues también tomarlo con cierta calma, porque Rosy preguntaba, bueno, ¿y cómo los hacemos partícipes? Yo creo que esta parte hay que entender que también somos objetos de la investigación y que el diagnóstico también es nuestro, en el sentido de entender que estamos repitiendo algunas dinámicas educativas y que nos pega en algunos sentidos adultocéntricos y que repetimos modelos. Pero todo eso puede ir en el proyecto como aprendizaje. No hace falta que en los primeros meses del proyecto tengamos todo esto resuelto. Lo podemos escribir. Si tenemos espacios de reflexión, el propio grupo puede ser objeto de investigación. Entonces, pues nada, yo sugeriría, ¿no?, ahí a la colega Rosy, pues calma, pero también aprender a registrar esas cosas. ¿Alguien más quiere comentar? Tenemos algunas preguntas, pero no sé si alguno de ustedes hacer una nueva, hacer la que tenían. O encabalgar también en relación a la experiencia. Vamos a ver. Es que me quedé pensando también en esto de la participación, en alguna sesión que yo acompañé también al trabajo con niños y niñas, y en mi propia investigación también que estoy haciendo de mi proyecto doctoral,
cuando hacemos esta idea de plenaria, ¿no? De que ya trabajamos en grupitos, se hicieron cosas, después queremos hacer una plenaria para que entre ellos y ellas se escuchen. Y es un desmadre, porque todos están jugando, no se quieren escuchar. Y desde acá una dice como, pero ¿cómo hacemos que se escuchen? ¿No? Y entonces pensar ahí también en estas otras lógicas de cómo ellas y ellos discuten, hablan, pues plantean sus cosas, sin que sea nuestra lógica de, pues nosotros cuando hacemos una reunión es así, y nos sentamos y nos escuchamos. Entonces, ahorita que Emiliano hablaba del ejemplo del juego, ver también la potencialidad de lo lúdico, pero no como una actividad de accesorio, ¿no? De, bueno, jugamos un ratito, como si fuera algo aparte, y aquí no hay, o sea, sí entiendo en las dinámicas grupales la intención de relajarnos, conocernos, empezar la actividad, pero también ver en el propio juego los acuerdos, los propios códigos, lenguajes, no sé, que niñas y niños van construyendo que no les prestamos atención. Pronto en decir, ya fue el momentito de que jugaron, se cumplió la actividad y vamos al otro, y de ahí no salió nada, ¿no? Entonces, cómo ir viendo también esas otras cosas que siempre decimos, sí, lo participativo, y en la práctica, cómo ir más allá de lo consultivo, ¿no? Hablamos de solo tomar las opiniones que luego ni se van a tomar en cuenta, pero cómo irlo construyendo en el proceso. Y creo que en esa escucha que decías de oídos, orejas grandes y boca pequeña, de pronto también, si alguna actividad ya tuvo más sentido para los niños que otra, pues no quedarnos o tener esa flexibilidad. Aunque, pues entiende que también está la lógica institucional de entregables, fechas, y entonces, bueno, es como ir navegando ahí entre esas lógicas. Sí. Muy puntual porque aparecieron dos cosas muy importantes aquí. Una, la importancia de aprender con H entre medio. Aprender, corporizar las dinámicas propiamente de niños y niñas, de las niñeces, como se dice hoy día. ¿Cuáles son sus dinámicas de lenguaje, de trato, de juego, de corporalidades? Para ver cómo esas dinámicas pueden ser parte del proceso educativo. Lo que hace la escuela clásica es que saca la experiencia de los sujetos y sujetas y les trae otro asunto. ¿Se acuerdan de la película La lengua de las mariposas? Ya, vuelvan a ver la película, sobre todo en la relación que establece el profesor con sus estudiantes. Y cómo él valora la experiencia de los niños y niñas como aquello que provoca el proceso de aprendizaje. Que no es necesariamente traer el contenido envasado para transportar. En la acción comunitaria tenemos que volver sobre esa lógica, creo yo, porque la hemos perdido. Entonces pareciera que si no llevamos todo preparado, no tenemos. Pero eso requiere mucho aprendizaje de las dinámicas propias, para que no sientan que les estamos abriendo cuestiones que no les interesan, que no les... Lo que decía el compañero, ¿no? O sea, aquí los niños desbordaron la sesión, partieron jugando a su juego. Entonces, esa capacidad creo que hay que tener. Y luego, con ellos y ellas, ver cómo esos juegos también pueden ser un dispositivo de aprendizaje. Por ejemplo, en Chile se juega la sillita musical. Supongo que aquí también, ¿no? Hay 5 sillas, 6 personas que bailan, cuando para la música se tienen que sentar. Quien quedó sin asiento, para afuera. Entonces, tenemos muchos juegos que son competitivos, juegos que son patriarcales, juegos que son adultocéntricos. Miren, cuando yo era niño jugaba un juego que se llamaba el perro judío. Miren el nombre. El perro judío, y era una trenza que se hacía todos de la mano así, íbamos pasando por debajo de las manos y quedábamos trenzados. Entonces la canción decía, ¿cuántos panes hay en el horno? 21 quemados. ¿Quién los quemó? El perro judío. Arráncate, perro judío, eso te pasa por aturdido, perro judío. Miren la canción fuerte. Bueno, jugábamos a la ronda de San Miguel, el que se ríe se va al cuartel. Arroz con leche, me quiero casar. Bueno, todos esos juegos tienen un componente sexista, machista, adultocéntrico, en fin. Entonces, el juego de las sillas musicales, nuestros compañeros del Salvador, del Centro Bartolomé de las Casas, que trabaja temas de masculinidad, economía cooperativa, lo fueron transformando en juegos colaborativos. Entonces ahora jugamos el mismo juego. Vamos sacando las sillas, pero no sale nadie. Y la tarea del grupo es que todo el mundo tiene que estar sentado. Como eso es un poco peligroso, nosotros lo cambiamos por hojas de periódico.
ponemos hojas de periódico en el piso y al primer stop de la música todo el mundo tiene que estar arriba de las hojas. Y vamos retirando hojas, pero no personas. Entonces el grupo tiene que ponerse de acuerdo cómo todas terminan arriba de la hoja. Y se producen procesos muy bonitos. Y así, no les voy a dar la lata con esto, pero hay un montón de juegos que nosotros podemos subvertir, cambiándole su sentido, resignificando. Nosotros estudiamos eso, las resignificaciones sociales. Pero bueno, resignifiquemos los juegos. Porque eso también podría ayudarnos a que a través de los juegos no se sigan reproduciendo estas lógicas y estas pautas machistas, sexistas, etc. Entonces ahí hay un componente que me parece fundamental. Y a eso me refería hace un rato cuando decía que las metodologías son infinitas y no están todas creadas. Es nuestra tarea seguir creando. Si usted es su mejor metodóloga, no hay nadie mejor que usted para su propia metodología. Entonces no quiera ir a buscar a otra parte. Observe lo que hay y desde ahí invente. Y luego, porque, por ejemplo, yo enseño metodologías cualitativas en la Universidad de Chile. Quali 1, Quali 2. Maltrato con eso a mis estudiantes de sociología. Pero yo, si les digo ahora, vamos a observar y analizar cualitativamente el juego, ¿sí?, de la pinta que jugó Emiliano, ¿cómo lo haríamos? No sabemos hacer eso. ¿Ven que nuestras ciencias son limitadas? No sabemos analizar esas dinámicas sociales. Solo sabemos analizar discursos escritos, transcritos. Hasta tenemos software para hacer eso. Pero para cuestiones relacionales nos cuesta mucho. Entonces ahí creo que proyectos como este pueden ser muy, muy útiles. Es que creo que también es muy, antes de que se nos vaya este tema, es muy importante este registro de proceso. Estamos muy preocupados por el resultado final, ¿no? Entonces lo que acontece mientras va siendo el proyecto se deja de lado y se pierde esta riqueza de por qué tuve que cambiarlo. Pero eso también, y un poco Patti me lo hace pensar, en las ansiedades que juega permanentemente en el proyecto, ¿no? Entonces, y un poco viene esta idea de adultocentrismo, ¿no? Entonces, ¿cómo quiero mantener controlado al grupo? Si salgo a un espacio, tengo que hacer la actividad hasta el final porque en el proceso no se puede entender.